Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer segundo de Shemuel. Sefer segundo de Shemuel, estamos en el capítulo 24, o sea, en el último capítulo de este Sefer. En este video vamos a culminar con el segundo Sefer de Shemuel. Estamos haciendo estudios desde Bereshit de manera cronológica hasta este momento, hasta que estamos ahora mismo en el segundo Sefer de Shemuel. Y el deseo de este servidor, que lo he expresado en otras ocasiones, es ir de manera cronológica y estudiar cada uno de los libros que tenemos en la escritura. Los libros que consideramos que son libros verídicos y válidos e inspirados o escritos por hombres que realmente dieron testimonio en su tiempo. Y ya hemos estudiado y están grabados los primeros capítulos desde Bereshit capítulo 1 y estuvimos estudiando todo el libro de Bereshit, de Génesis, estudiamos lo que conocemos como la Torah o lo que conocemos como los 5 libros, el Hamesh, los 5 libros de Moshe. Así se conocen, estuvimos estudiando esos 5 libros, también estudiamos lo que fue el libro de Yehoshua, de Josué, los Shoftim, el libro de los jueces, Ruth, el libro que fue escrito hablando de la historia y relatos de cómo esta mujer se integró en el pueblo de Israel y fue una mujer que hizo pacto con el Elohim o el Elohai de Israel y que nos da un ejemplo a todos los que somos goim o gentiles o de las naciones, y todos aquellos que hemos hecho pacto con el Elohai de Israel, automáticamente tenemos un mismo mandamiento, una misma ley. No es que hay unos que son para nosotros y otros no. Y que eso lo vimos relatado en la escritura cuando ella automáticamente comenzó a cumplir o a ser partícipe de esos beneficios de los mandamientos de ir y recoger su alimento a los aquellos que tenían que dejar todo esa cerca, ¿verdad? Como mandamiento para la viuda, para el huérfano, para el necesitado, y ella que era viuda, se hizo partícipe de ese mandamiento, entre otros, ¿verdad? Que aparecen en ese escrito. Y también estuvimos hablando de lo que es Primera de Shemuel, de cómo fue el comienzo del Melech David, el comienzo primeramente del nacimiento de Shemuel, de su situación en la cual nació con Elí, con sus hijos, luego de cómo fue que comenzó el reinado de Shaul, su descenso, el crecimiento de David. Y aquí estamos ya en lo que es el segundo Sefer de Shemuel, en el capítulo 24, que es el último capítulo que aparece dentro de los escritos que tenemos, que los estamos estudiando según cómo aparecen o cómo los tenemos, no según cómo se escribieron, ¿verdad? Que fue otra cosa que en su momento explicamos, que el momento en que se escribieron no era primera y segunda de Shemuel, sino que eran unos tomos y que primera y segunda de Shemuel estaban totalmente en un solo tomo de escritos y que se le conoce como profetas.
E inclusive, ¿verdad? En este capítulo de 24, el que vamos a tocar, si ven en la foto, dice, mejor es caer en las manos de Yuhewahei que en las manos del hombre. Porque esto es una frase que decimos muy común y que aparece en este capítulo 24. Un capítulo que a simple vista parece un poco incómodo o un poco difícil de entender, así como el capítulo 21 de Segunda de Samuel, creo que es el 21, donde estuvimos hablando de esa situación incómoda en la cual el rey David tuvo que enfrentar y hablar con los de Gabaón y decirle cómo podemos restituir el daño que te hicieron, ya que a causa de eso estamos padeciendo una disciplina del Todopoderoso. Terminan hombres perdiendo su vida. Esto hace que se apacigüe o que se sarde esa cuenta, se podría decir así, delante de los ojos del Eterno. Y comienza a surgir y luego hace como un paréntesis sobre lo que David expresa por haber sido librado, cómo sucedió algunas cosas de cómo fue que él terminó de salir, ¿verdad? Con los del ejército a pelear, sino que debido a una circunstancia, los del ejército le terminaban diciendo que él se iba a quedar mejor en los asuntos del reinado, que ya no hacía falta que él estuviese, ya que ya se estaba volviendo más una carga que una ayuda. Y el cántico también de David que expresa por haber sido librado de todos sus enemigos y de Shaul. Y digo todo esto porque todo esto está relacionado con el capítulo 24, porque cuando leemos el capítulo 24, pareciera que si el capítulo 21 es un poco complicado de decir, oye, pero ¿por qué tiene que morir personas? ¿Por qué si David no fue el que pecó, él estaba sufriendo las consecuencias, el pueblo? Este es un poco más complicado, digo yo, de entender, pero cuando tenemos el capítulo 21, podemos, creo yo, que entender este capítulo 24. El capítulo 24, en el verso 1, dice de la siguiente manera. Estamos acostumbrados a leerlo en hebreo y luego lo traducimos al español. Capítulo 24, verso 1, comienza hablando de el problema, se podría decir así. Dice, Vayasef a Yahweh Lejarot Beyisrael. Vayased et David Bahem Leemor Lach. Mine et Israel ve et Yehudah. Vayomer Hamelech al Joab Sar Hajail Asher Oto Shud Na Behol Shiptei o Shiptei Yisrael Midam Ve'ad Beersheba Behafdo o Bekado et Ha'am Ve'ya'adati et Mizaper Ha'am. Dice, y además añadió a su ira Yuhel contra Israel el persuadir a David contra ellos a que le dijese, ves y haz un censo, cuenta a Israel y a Yehudá. Cuando el rey David hace esto, obviamente se lo hace a su segundo en mando para que se encargue del asunto. En este caso fue Joab. Y Joab, no de acuerdo con esta sugerencia, Joab le dice,
Vayomer Joab el Hamelech Hayosef Yuhelwahei Elohei al Ha'am Kahem Bekahem Mea Be'amin Be'enai Adoni Hamelech Ro'ot Adoni Hamelech. Y Joab le dijo al rey: añada Yuhelwahei tu Elohim a tu pueblo como ellos, y a ellos 100 veces más ante tus ojos, y que tú lo veas, y que el rey vea esto. Lama Jafet Vedaver Aze. ¿Por qué se complace el rey en esto? La pregunta que nosotros tenemos ante todo este escenario que comienza, sabemos que esto causó, como sigue diciendo el relato, que la palabra de David fue la que prevaleció a pesar de los consejos de Joab y de los otros jefes o cabecillas del pueblo. Terminaron contando al pueblo. Terminaron luego de haber contado al pueblo. David le sucede algo. ¿Qué es lo que le sucede a David cuando termina de contar al pueblo? Esto aparece en el verso 10 del mismo capítulo 24. En el verso 10 dice: Vayahleb David Oto Aharei Ken Siper et Ha'am. Y se golpeó el corazón David tras haber contado al pueblo. Vayomer David el Yuhelwahei Hatati meot asher aasiti ve'ata Yuhelwahei haber na et avon abdeja ki niskalti meot. Y dijo David a Yuhelwahei: he pecado, Hatati, contra ti, yo he pecado mucho con lo que he hecho. Y ahora, Yuhelwahei, por favor, haz pasar esta culpa. Pues vamos a ver uno de los pecados que hemos estado hablando, que en su momento, si es la voluntad del Creador, vamos a sacar un video específicamente de las diferencias de los pecados. La iniquidad, la palabra que aparece aquí, abón, la iniquidad de tu siervo, abdeja, ki miskalti meot, porque muy neciamente he hecho. Hay varias preguntas. Primero, ¿por qué si en el verso 1 pareciera, verdad? Según algunas versiones dice: y se encendió la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos. Entonces, si la incitación de Todopoderoso fue contra Israel, ¿por qué está incluyendo a David? Número 2. ¿Por qué si entonces David fue el que le pesó en su corazón hacer este censo, este conteo? Porque reconoció que no fue una buena idea, que él cometió una iniquidad, un pecado de no, por haber desconfiado del Todopoderoso, como le expresó Joab. ¿Por qué si sucede esto? ¿Por qué todos padecen de la plaga que termina cogiendo David, la pestilencia, y a David no le pasa nada? Entonces, porque si fue David el que hizo esto, ¿por qué fue, o por qué es que se dice que la ira del Todopoderoso fue contra Israel? ¿Y por qué entonces no contra David? Como David expresa: hazlo contra mí y contra mi casa, porque yo fui el que pequé. Y si nos vamos mucho más allá, hay un relato que aparece en Primera de Crónicas, capítulo 21, que es este mismo relato.
Y es una de las controversias que hay, porque en el capítulo 24:1 dice que se incitó la ira, ¿verdad? O se levantó la ira, o se enojó Yehoiahei y tuvo ira contra el pueblo de Israel. Pero en el Primera de Crónicas, capítulo 21, dice, pero Hasatán se incitó contra Israel. Esa es una controversia, porque así mismo como hay una controversia dentro de lo que aparece en el capítulo en donde se dice que fue el Malaj de Todopoderoso el que le quitó la vida a los primogénitos, y después dicen que es el Malaj de la muerte. Y aquellos que a veces no entendemos muy bien el lenguaje dentro del punto de vista de la escritura, tendemos a ver una contradicción, a ver que realmente fue lo que pasó aquí. ¿Fue el Todopoderoso o fue el enemigo el que hizo esto? Por eso es importante tener, aunque sea una idea del contexto histórico y del lenguaje en el cual se escribió en el hebreo, para poder entender mejor. No es que estamos diciendo que es obligatorio, que si no sabes hebreo te perdiste, te vas a estar sin conocimiento, no. Pero no podemos negar que es una herramienta vital para poder entender mejor el mensaje literal. Por eso cuando lo estamos leyendo en el capítulo 24, verso 1, según en mi opinión, la traducción más correcta conforme al contexto es: además añadió a su ardiente ira Yehoiahei contra Israel, el persuadir a David contra ellos a que dijese. No es que se encendió de momento la ira del Todopoderoso contra Israel e hizo que David hiciera esto, sino que ya había un enojo previo a lo sucedido. Por eso es importante entender el capítulo 21, donde el Todopoderoso se había enojado con el pueblo de Israel y David hizo algo. Pero dice, además de eso que ya se había calculado, además de ese ardiente, de ese ardor que el Todopoderoso tenía, o ese enojo que tenía con el pueblo de Israel, además de eso, también causó otra cosa, y es lo que estamos viendo en el capítulo 24, verso 1. Por eso el capítulo 22 y 23 lo consideramos como una pausa de lo relatado previamente, que fue el capítulo 21. En el capítulo 22 y 23 se habla mayormente de los valientes de David, de lo que David expresó en uno de sus cánticos, por lo que el Todopoderoso había hecho en ellos. Pero parte de todo eso dice que añadió, y la palabra, por eso digo que no fue que se volvió, porque la palabra volverse es shub o shubu, y la palabra que aparece aquí en el verso 24, en el capítulo 24 del verso 1, es Beyasaf, que viene de la palabra Yosef. ¿Recuerdan el nombre de Yosef que Jacob le puso a Yosef, porque dijo que el Todopoderoso me añada otro más? Yosef, Jacob y Rachel hicieron que el Todopoderoso me añada otro más, porque fue el primogénito de Rachel o de Raquel. Y de ahí viene esta palabra, o el nombre de Yosef viene de esta palabra que es añadir.
añadió aún más a la ardiente ira que tenía el Todopoderoso. ¿Qué fue lo que añadió? El persuadir a David contra los hijos de Israel para que dijesen algo. En uno de los últimos videos, en el video anterior, estábamos hablando de que todos somos instrumentos en las manos del Todopoderoso. Instrumentos para sus propósitos. A veces esos propósitos no son los que a nosotros nos parecieran muy bien. Y se podrá escuchar medio alocado, pero los que hemos tenido consciente de todo esto sabemos que aún el faraón fue un instrumento en las manos del Todopoderoso. Ciro fue un instrumento, Nabucodonosor fue un instrumento, David fue un instrumento. Todos somos instrumentos y por eso es que cuando entendemos eso, dice, podemos entender mejor las palabras de uno de los Sheliahim, cuando dice que en la casa del Todopoderoso hay instrumentos de honra e instrumentos de deshonra. Pero esos que son instrumentos de deshonra tienen la oportunidad de lavarse, de limpiarse, o sea, de volverse de su actitud y llegar a volverse instrumentos de honra. Y David fue aquí un instrumento para disciplinar aún más al pueblo de Israel. Y lo hizo por medio de un censo. Luego de esto, David recapacita y le duele en su corazón. En el capítulo 24, en el verso 14, dice esta palabra David. Dice, capítulo 24, verso 14. Vayomer David al Gad, Zar li miot nifla na beyat Yuhewahei. Y dijo David a Gad, al profeta, en angustia tengo, pues estoy en una grande angustia. Caigamos ahora en manos de Yuhewahei, ki rabim rahamá, porque son grandes o son muchas sus misericordias. Beyadá Adam al etfla, y no en las manos de los hombres caigamos. David obviamente en su experiencia, ya en sus últimos años de reinado, entendió esto. Que esto para los que somos estudiosos también hay momentos en los cuales cuando leemos esto podemos decir, ok, pero es que en cierto lugar dice, pareciera que dijera otra cosa, porque aquí David está diciendo, caigamos mejor en las manos del Eterno, porque sus misericordias son muchas, más no en las manos de los hombres. Pero en una de las cartas de los Sheliahim dice, porque horrenda cosa es caer en las manos del Elohim vivo. O sea, ¿es horrendo caer en las manos del Elohim vivo o es mejor caer en las manos del Elohim vivo? Las dos están totalmente correctas, porque ahí lo que aplicamos es el contexto en el cual se está diciendo esa expresión. En el contexto que está diciendo aquí David es porque le dijeron a David, ¿qué prefieres? ¿Caer en las manos de tus enemigos por 3 años? Perdona, por primero 3 años de hambre o 3 meses, creo que dice 3 meses de caer en las manos de tus enemigos, estar huyendo, o 3 días de pestilencia. O sea, o cae en las manos del hombre o cae en las manos de el Todopoderoso. Y David sabe que el hombre no tiene misericordia, que el hombre no va a tener piedad de él, y si tiene que eliminarlo, que si tiene que asesinarlo, que si tiene que quitarlo, lo va a hacer. El Todopoderoso es misericordioso. Por eso es que uno de los Sheliahim, que sería lo que aplicamos aquí, dice, porque el Todopoderoso dice que no menospreciemos su disciplina.
porque Él es piadoso, porque su disciplina es para nosotros seguir santificándonos y expiar nuestra iniquidad. Cuando nosotros leemos el verso 21 del capítulo de Primera de Crónica, el capítulo 21, dice ciertas cosas que son interesantes leerla porque dan más información de lo que relata el capítulo 24 de Segunda de Samuel. Dice, pero Satán se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo contra Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer un censo desde Israel, desde Beersheba hasta Dan, e infórmame sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. No hagas eso, rey mío. ¿No son todos tus siervos? ¿No son todos estos tus siervos, mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Para que sea un pecado a Israel? ¿Ve la información que aparece aquí? Mas la orden del rey pudo más que la de Joab, y salió por tanto Joab y recorrió toda la tierra, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo de David, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los leviín, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Otra información adicional que nos cuenta aquí el relato, que nos dice que Joab no hizo el censo completo. No lo hizo completo porque no estaba de acuerdo en hacerlo. Y dice, asimismo esto desagradó a Elohim e hirió a Israel. Entonces dijo David a Elohim, he pecado grandemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Agag, el vidente, o el profeta, dice en hebreo, el Neviín, el profeta de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te pongo, escoge entre ellas. Viniendo Gad le dijo a David, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos, con la espada de tus adversarios, o 3 días de la espada de Jehová. Ve lo que información que ayuda a esto a entender mucho mejor el contexto. O en las manos de los hombres, o en las manos del Eterno. Y aún es algo sabio. 7 años, 3 meses, 3 años, 3 meses o 3 días. Cualquier persona va a decir 3 días. Y si es en las manos del Eterno, sabiendo que es en las manos de tu dueño, que se acuerda que tú eres polvo, que tú eres débil, que no somos suficientes como para entrar en ese proceso, bueno, o estar en el estado en el cual él sabe que no somos como él. Es lo mejor. Es lo mejor que David pudo haber hecho. Inclusive no murieron pocas personas, murieron 70.000 hombres. 70.000 hombres. Así que para darle un poco más del contexto y dejarme entender mejor lo que sucedió en el capítulo 21 de Segunda de Samuel, este capítulo 24 es lo que sigue al relato de cómo el Todopoderoso comenzó a disciplinar al pueblo de Israel, una por lo que había hecho la casa de Saúl, y aquí por una circunstancia de la cual estaba o su ira todavía, o en ese concepto, había cosas que el pueblo de Israel había hecho que el Todopoderoso le había molestado, y añadió una manera de disciplinar al pueblo que para el ser humano pareciera
incomprensible. Yo reconozco como ser humano que también soy, a veces son cosas que se hacen difíciles a veces de digerir y de entender, pero cuando vemos el contexto de toda la película, podemos entender la justicia y aún la misericordia del Todopoderoso en medio de ese proceso. Hay algo que también resalta para ir culminando con esta parte de la culminación del segundo Sefer de Shemuel. Hay algo que también resalta aquí. Y es lo que aparece en el capítulo 24 de segunda de Shemuel, en el verso 16. Capítulo 24, verso 16. Dice: Vayashlach Yado Hamelech o Hamalcha Jerusalem le Shachta Beyatem Beyanat o Benatem o Benahem, perdona, Benahem Yuhewenhei al Harra'a, y extendió su mano el malach hacia Jerusalén para destruirla. Beyanahem, y se compadeció Yud-Hel-Wahei de hacerle un mal. Harra'a. Vayomer la malach, y le dijo al ángel o al malach, al enviado, Hamashishah o Hamashit Be'am Rab Adá Jaref Yatech. Le dijo al malach que estaba destruyendo al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Umalach Yuhewehei Haya im Geren Harabna Ha-Yebusi. Y el malach de Yuhewehei estaba junto a la era de Arabna el Yebusi. Porque esto a mí me resaltó, porque el Todopoderoso envió a disciplinar, destruir, expiar ese pecado del pueblo de Israel. Y dice que fue hasta el tiempo señalado, hasta el Moed. Pero dice que cuando ese malach llegó a Jerusalén, el Todopoderoso le dice: detén tu mano, porque se compadeció, se lamentó de aquel mal. No dice que se arrepintió, le dolió. Se contristó, o se lamentó, o se compadeció. La palabra que ahí utilizan en hebreo es la palabra que dice Veyinahem, que viene de la palabra gen. La palabra gen, que nosotros sabemos que gen es gracia. O sea, él se tuvo una gracia voluntaria de no seguir destruyendo al pueblo. Pero lo interesante es que dice que este malach o este malach de Yuhewahei estaba en la era de Arabna el Yebusí, un nombre de una persona que no es israelita, que es un Yebusí, un jebuseo. E inclusive nos podemos preguntar qué méritos tenía este hombre ante el Todopoderoso, que cuando el malach o el malach llegó a su era, el Todopoderoso miró y se compadeció al punto que le dijo: no pases de ahí, basta ya. Hay otra de las cosas que sabemos que fue lo que causó que el Todopoderoso se compadeciera y tuviese ese gen, esa gracia. Eso aparece en Primera de Crónicas capítulo 21. Primera de Crónicas capítulo 21 dice de la siguiente manera, desde el
Desde el capítulo 21 de Primera de Crónica, vamos a leer desde el verso 14. Dice, así Jehovahei envió una pestilencia en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y Jehovahei envió al Malach a Jerusalén para destruirla. Pero cuando la estaba destruyendo, miró Jehovahei y se compadeció de aquel mal. Y dijo al Malach que destruía, basta ya, detén tu mano. El Malach de Jehovahei estaba junto a la era de Arabná, o de Ornán, porque de ahí viene la raíz de Arabná, de Ornán, el Jebusí. Y alzando David sus ojos, vio al Malach de Jehovahei que estaba en tercero de la tierra con una espada desnuda en su mano y extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Esto es otra de las cosas que sabemos que causó que el Todopoderoso dijera al Malach, basta. Y dijo David a Elohai, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que hice este pecado, y ciertamente he hecho mal por estas ovejas. He hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Yo, Jehová, Elohim mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga más esta pestilencia contra o sobre tu pueblo. Debido a esta tefilá que estaban haciendo los ancianos de Israel y David, y en mi opinión, estos méritos que tenía este hombre que al no ser israelita, pero ser un Yebusí, Arabná, que vemos luego cómo fue su comportamiento al ver al Melech David, al ver al rey David, esto hizo que el Todopoderoso se compadeciera, tuviese gracia, tuviese ese gen, esa gracia de lamentarse y decir, no voy a seguir destruyendo a mi pueblo. Debido a eso, el Eterno le da unas directrices a David para que hiciera en esa misma era, en la era de Aramná, que termina el Malach comprándole la era a este Jebusí. Cuando este Jebusí se la quería regalar y le dijo, sea propicio tu Elohim por todo lo que tú haces. O sea que este Aramná no estaba ajeno a que sabía que él estaba ahí gracias a que el Todopoderoso detuvo la pestilencia aun cuando llegó cerca de su vivienda o de su era. Entendiendo todo esto, podemos nosotros reconocer lo que David reconoció. Es mejor caer en las manos del Todopoderoso que caer en las manos de los hombres. Porque el hombre no tiene misericordia como la tiene el Todopoderoso. El hombre cuando está molesto, cuando está enojado, cuando siente que tiene la razón, no tiene piedad, no vela por cuánto daño puede estar causando. El Todopoderoso reconoce nuestras debilidades. Reconoce que si somos su pueblo, Él no va a destruir a su pueblo. Él lo disciplina, Él lo corrige. Otra de las cosas que aprendemos aquí es del Malach, del Melech David. David reconoció su pecado, lo confesó ante el Todopoderoso, inclusive salió y reconoció y dijo, yo soy el culpable, no es este pueblo, hazlo contra mí, lo que vayas a hacer. Son pocos los que estamos dispuestos a eso, a entender nuestras debilidades. Por eso es que hay uno de los Mismor que dice, ¿quién es el que reconoce su pecado? Líbrame de los que son aún ocultos, de los que no me doy cuenta.
Porque todo esto que estamos viendo entre el capítulo 21 y el 24 son jatá o abón, iniquidades y pecados que el pueblo de Israel no se había dado cuenta literalmente o no se quería dar cuenta de que los estaba cometiendo. Pero David nos enseña que una vez lo reconoce, lo acepta y lo entiende. Y no hay, yo siempre creo que lo he, bueno, cuando digo siempre, desde que el Todopoderoso me ha dado ese conocimiento, creo que en mi caso personal, lo he comentado en varias ocasiones, yo no me sorprendo o no me da tanto enojo cuando alguien comete un pecado por ignorancia o cuando lo comete lo reconoce. Eso es algo valioso, eso es algo que en mi opinión tiene mucho mérito, que el ser humano reconozca su debilidad, su pecado y busque y se esfuerce por apartarse de él. Lo que sí da enojo es cuando alguien se empecina en su pecado y no lo quiere dejar, o en ocasiones extremas se deleita en ello y por más evidencia que tenga de que lo que está haciendo no es agradable al Todopoderoso, que la Escritura dice que eso no le agrada, busque toda clase de excusa para justificar su actitud, sus pecados, que su pecado es violación de la ley, o sea, que es más claro o más resumido y más sencillo no se puede explicar. Si dice que la ley está abrogada, que no es para ti, que algunos pueden decir que no, que yo sí tengo derecho de violarla, pero el israelita sí, este no tiene derecho, que yo sí la puedo hacer algo que la escritura dice que no lo haga, pero el israelita sí lo puede hacer, pero la ley es una y la ley es el que infringe la ley es pecado, o sea que cualquier cosa que queramos justificar, ese pensamiento, eso tan literal, deberíamos tenerlos en la mente y decir, ok, si yo digo que este mandamiento yo lo puedo incumplir, aunque no lo puedo, aunque lo puedo violar o lo puedo quebrantar, estoy cometiendo un pecado y ahí ya puedes decir o tomar la decisión de que si ese pecado el Todopoderoso te lo va a pasar por alto o no te lo va a pasar por alto, y es una decisión personal. Yo creo que la Escritura nos enseña que si nosotros violentamos un pecado, perdona, si nosotros violentamos un mandamiento, estoy cometiendo una infracción ante el Todopoderoso porque estoy infringiendo algo que Él me ordena, por lo menos a mí, que he entrado en un pacto con Él. Si tú no has entrado en pacto con el Todopoderoso, pues te recomiendo que primero busques esa reconciliación de reconocer que necesitas de Él y que quieres entrar en ese pacto para ser partícipe de sus beneficios. Una vez seas partícipe de sus beneficios, instruirte en el código de leyes y de mandamientos que les rigen a aquellos que han entrado en ese pacto. Y no digas que no son para ti, porque si no son para ti es porque no has entrado en pacto. El Todopoderoso, por medio de todos estos relatos, nos enseña que Él no hace excepción de personas, que Él disciplina aún a los que aman. Y a veces esas disciplinas son fuertes y no nos gustan. No nos gustan. Hay que reconocer que como seres humanos no nos gustan. Pero David entendió que aunque no le iba a gustar lo que iba a ver, era mejor pasarlo en las manos del Eterno. Era mejor. Porque el hombre te sigue señalando, te sigue y te sigue. El Todopoderoso te disciplina, te corrige, te levanta, te restaura, levanta tu frente y te da la oportunidad de mejorar cada día más.
Así que concluimos con este capítulo 24 de Segunda de Samuel, entendiendo que es mejor caer en las manos del Todopoderoso que en las manos del hombre. Que aún en las cosas que aparecen en la Escritura que parecen un poco complicadas de entender, cuando lo vemos bajo el ojo crítico de la Escritura, de la Torá, de lo que el Todopoderoso revela, podemos entender cuán grandes son sus misericordias. La que tuvo con David y su casa, y la que tuvo con el pueblo de Israel, y con todos aquellos que le temen, como este hombre llamado Arabná, el Yebusí, que no era de Israel, pero le temía y vivía entendiendo que el Elohai de Israel es poderoso. Y no solamente nos da la oportunidad de mejorar cada día más, es que aún la Torá nos enseña a entender mejor cada uno de estos relatos. Nosotros comenzamos leyendo que el Todopoderoso añadió la ira a su ira e incitó o persuadió a David para que contara al pueblo. Pero cuando nosotros leemos la Torá también vemos que no podemos decir, el Todopoderoso lo incitó, entonces el pecado fue porque el Todopoderoso lo hizo pecar. No, la Torá nos enseña cuál era el proceso de lo que era el censo, de lo que tenía que hacerse en el censo. Y esto no se ve en este relato de cómo fue que David lo hizo. ¿Se acuerdan cuando David en una ocasión quiso traer el arca y murió Pérez Usa por no haberlo hecho conforme al término de la Torá? Que luego David lo reconoció y luego lo hizo y dijo, Padre amado, porque él no lo hice conforme a como tú nos ordenaste, conforme a los mandamientos que tú estableciste en la Torá, que tenían que hacer los Leviim y no cualquiera. Así también vemos esto. Y nosotros podemos leerlo y verlo literalmente. Mire, cuando nosotros leemos lo que aparece en la parashá Ki Tizá, que es una parashá que dice que es cuando formes o cuando tomes. Esto aparece en el Sefer Shemot, en el libro de Éxodos, capítulo 30, en el verso 11. Vamos a leer rápido lo que dice aquí antes de ir culminando, porque esto es importante. Cada vez que uno sigue hablando, trae más información sobre el relato y añade al conocimiento de uno para poder entender mejor lo relatado. Mira, aquí dice, en el verso 11 del capítulo 30 de Shemot, dice, Weyedaver Yuher Wahei et Moshe lemor. Y dijo Yuher Wahei a Moshe, o habló, Kitisa et Rosh Bnei Israel Livkudeihen Venatenu ish kofer nafsho. Cuando formes el censo, o sea, lo que hizo David, de los hijos de Israel, todos aquellos que han de ser censados, empadronados, y cada uno de ellos traerá y pagará el rescate por su vida a Yuhewahei cuando fueren empadronados o censados, para que no haya que Bikov Otam velo yishevahem negev bifkod otam, para que no haya en ellos mortandad. Y sigue explicando qué es lo que tenía que dar cada uno de ellos. Esto no lo vimos en este censo. En este censo no parece que ellos dieron el rescate por su vida.
Y dice que si ellos no lo hacían iba a haber mortandad. Por eso es que cuando David se entera de esto, dice, he pecado, ¿qué es lo que yo he hecho? Hemos hecho iniquidad, he hecho pecar a este pueblo. Esto fue lo que le dijo Joab. Yo le dijo, ¿vas a traer pecado o hacer que el pueblo de Israel peque? Y esa iniquidad trajo mortandad y pestilencia. Todos estos datos nos enseñan a nosotros que la Torá es la forma que realmente el Todopoderoso estableció para nosotros interpretar y considerar y entender. Y como yo lo dije en el último capítulo del Sefer de Barim, que dije, de aquí en adelante, todo lo que veamos en los profetas y en los escritos es al pueblo, siendo corregido por el Todopoderoso por incumplir los mandamientos establecidos, o el Todopoderoso en su misericordia, salvando a su pueblo por haberse acordado del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, y defendiendo a sus piadosos, a sus profetas, a su pueblo, y resaltando en los momentos en que sí se volvieron a Él y aplicaron los mandamientos, que eso es volverse a Él, comenzar a hacer lo que ya habíamos dejado, volver al camino en el cual Él nos trazó. Ahora sí, deseo que nuestro Padre Celestial nos siga ayudando en todo esto, entendiendo que todo lo que hagamos, busquemos hacerlo conforme a lo que está escrito. No nos pongamos a inventar ni a pensar que fulano de tal fue inspirado y ahora reveló y ahora dijo que hay que hacerlo diferente, que hay que hacer lo contrario, que ya no hay que hacer, que ahora sí hay que hacer, que ahora hay que añadir, que ahora hay que quitar. No, lo que está escrito, como dijo el Mesías Yeshua, no pasará hasta que el cielo y la tierra pasen. Lo demás son excusas. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, Tate.